Buenas, mi nombre es Michael Peña, les voy a hablar sobre Emily Durkheim, el hecho social, y posteriormente darle contestación a las interrogantes planteadas por el tutor. Para comenzar, una biografía de Emily Durkheim. Emily Durkheim nace en Francia en 1858, muere en París, Francia, en 1917, y es considerado como el padre de la sociología de acuerdo a los trabajos o a las obras publicadas por él mismo, en las cuales hay teorías, hay trabajos de investigación, pero todos basados hacia la sociología. Bueno, principalmente uno de los trabajos que marcó su vida fue trabajar conjuntamente con Augusto Comte en lo que es la teoría del positivismo. De hecho, el positivismo era la única teoría para la época que hablaba de la sociedad, pero iba más hacia algo particular, hacia los particulares, no algo englobado o enmarcado como una sociedad, una cultura completa. Esto, aparte de que se encargaron de perfeccionar lo que es el positivismo, también crearon un método científico como es el método hipotético deductivo, el cual era aplicado en el positivismo, de acuerdo a lo que la misma teoría habla sobre él. Uno de sus trabajos más relevantes, o el primero de ellos, fue en 1893 y es sobre la división del trabajo social. Y con esto quiero dar contestación a la primera interrogante planteada por el tutor, que es el momento histórico en el cual Emily Durkheim vivía y que inspiró a Emily Durkheim a enfocarse en el trabajo sociológico. Principalmente fue la revolución industrial. La revolución industrial trajo consigo cambios económicos, sociales y culturales alrededor de todo el mundo, iniciando obviamente en Europa, que fue donde esta comenzó, donde se inició. Y bueno, los cambios económicos se vieron porque las principales actividades económicas que se realizaban era la agricultura. Luego estos debieron emigrar, o los campesinos debieron emigrar a las ciudades, a las grandes ciudades donde se estaban comenzando a industrializar. En eso se basa. Y cuando hablamos de la división del trabajo social, una de las primeras anomalías que él pudo observar en la sociedad fue, por lo menos, la educación. La educación principalmente, o antes de la revolución industrial, se daba principalmente en la casa. Era una educación casera totalmente o netamente en su mayoría. Posterior a esto, bueno, pues comenzaron a implementarse las escuelas, y él habla sobre la educación primaria que debía recibir el niño en su casa, pero que posteriormente sus padres exigían que se continuara en la escuela. Otro de los cambios que observó Emily Durkheim fue en lo jurídico. De hecho, él también fue profesor en el área jurídica, en el área del derecho. Uno de los cambios fue en lo penal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como habían oportunidades para algunas personas, otro grupo de personas también quedaban marginadas. Habló en el área del campo del trabajo que se generaba para la época, y lo cual hizo que la sociedad evolucionara o involucionara, también se puede decir, porque comenzó a surgir más la delincuencia. Posterior a esto, pues debieron asumirse o darse cambios en el marco jurídico penal para las penas que se imponían en ese momento, de acuerdo a que, bueno, como anteriormente ya lo comentaba, la delincuencia comenzó a ser mayor. Otro de los trabajos que publicó Emily Durkheim es el conocimiento sociológico, que este no es más que una extensión de lo que es el hecho social.
el hecho social también fue una de las teorías o de sus obras publicadas que hasta la época se siguen aplicando. Por lo menos el hecho social no es más que toda acción que genera o que generamos las personas dentro de una sociedad, estas sean aceptadas o no sean aceptadas. De esta debe tener tres características básicas, que es exteriorizarla. Primero que nada, el individuo debe exteriorizar la acción. Debe ser coercitiva. ¿Por qué debe ser coercitiva? Porque debe estar dentro del reglamento establecido dentro de determinada sociedad. Y posteriormente debe ser colectivo, es decir, debe ser algo aplicado por una masa o por un colectivo, por una cultura. Emily Durkheim también comenzó a trabajar en lo que fue el suicidio. El suicidio, y con esto quiero dar contestación a la segunda interrogante, o una de las interrogantes planteadas por el tutor, que es la segunda interrogante planteada por el tutor, habla sobre la diferencia entre un hecho social y una corriente social. Ok, por lo menos en el suicidio, este es un trabajo de investigación realizado por Emily Durkheim, que determinaba porque en una determinada sociedad y en otra habían más suicidios que en otras. Él pudo determinar con esto que no venía por carácter racial, no venía por carácter biológico o por herencia biológica, y tampoco por anomalías psicológicas. Él descartó estas tres interrogantes, que eran las principales que surgían para él, y pudo determinar que el suicidio se veía más en una sociedad que en otra por las corrientes sociales que se desprendían de un mismo hecho social. Es decir, una corriente social se diferencia de un hecho social. ¿Por qué? Porque un hecho social puede ser aceptado o no. Una corriente social se desprende, ¿por qué? Por la no aceptación de una determinada forma de pensar o de ser dentro de la sociedad. Es decir, los emos, los skaters, o cualquier, yo también diría que son etiquetas que se desprenden dentro de la sociedad. Esto es lo que diferencia una corriente social de un hecho social. Y los suicidios venían principalmente por la no aceptación dentro de una determinada sociedad. Se desprendía una corriente social, y por la no aceptación dentro de la misma, pues pudo determinar que esas eran las causales de los suicidios dentro de la misma. También vamos a conversar sobre la otra interrogante, que versa sobre la anomía. La anomía, para Emily Durkheim, o la anomía, es toda desorganización desorganización o aislamiento de un individuo que es consecuencia de la falta de incongruencia de las normas sociales establecidas. Esto viene concatenado con lo que se establece por el Estado, y la relación que tienen los individuos con el Estado, y viceversa. Es decir, para Emily Durkheim era una anomía todas aquellas normas que no garantizaban el orden dentro de la sociedad. Para Emily Durkheim eso era la anomía. Y como punto de culminación, o para terminar con la exposición,
Pues cabe destacar que